La realidad internacional puede ser analizada teóricamente desde perspectivas diferentes. Básicamente podemos distinguir tres puntos de vista. En el primero, el analista propone un ordenamiento del mundo fáctico según las ideas. En el segundo, el actor intelectual observa la realidad con el mayor rigor posible y encuentra factores que lo gobiernan en su funcionamiento. En el tercero, el teórico trata de ubicarse en el plano más objetivo posible, sin pretender influir o recomendar ni tampoco tratar de encontrar en el campo de estudio verdades rectoras consideradas como evidentes y buscando, en cambio, constantes que den cuenta de la organización, naturaleza y funcionamiento del orden internacional. Es útil tratar de ver la realidad desde los ángulos distintos que nos proponen estos diferentes tipos de análisis, pues descubrimos matices distintos de la realidad y porque ello nos obliga a integrar aspectos que de otra manera no consideraríamos, obteniendo resultados incompletos del conocimiento. Así, a lo largo de la historia del pensamiento, tres visiones se han disputado en la primicia del estudio de los fenómenos de las relaciones internacionales: la idealista, la realista y la ecléctica o científica. El paradigma idealista puede ser situado en sus orígenes en la democracia de la posguerra del Peloponeso, donde radicó el pensamiento socrático desarrollado por Platón. Mientras que para Sócrates el conocimiento era la clave para tomar decisiones, Platón establece la importancia de la ley para regular las relaciones sociales. Ambos apelan a la razón y a la bondad de los seres humanos incluso en casos de guerras. Aunque también hay quienes consideran que los orígenes del paradigma idealista pueden ubicarse en la Edad Antigua con las ideas de Aristóteles, para quien la conducción de los asuntos internacionales debe ajustarse a principios de prudencia y pacifismo, al contrario de los que preconizaban los espartanos, sobre la conveniencia de la organización militar. Aristóteles sostiene entonces que el legislador debe esforzarse principalmente porque la legislación que se promulgue sobre la guerra tenga por fin el reposo y la paz, pues la mayoría de las ciudades de tipo militar permanecen incólumes mientras hacen la guerra, mas perecen una vez que han conquistado el imperio. Pero, en las relaciones internacionales, los orígenes del paradigma idealista pueden ser ubicados en las primeras concepciones del derecho internacional. Como se sabe, el autor clásico Hugo Grocio fue el primero en proponer un principio básico para ordenar las relaciones entre estados soberanos y así fomentar de esta manera la causa de la paz, evitando la guerra. Grocio propone la célebre máxima pacta sunt servanda, los pactos deben respetarse, como base del derecho internacional, es decir, el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados. El paradigma idealista cuenta con varios actores. Entre sus principales exponentes se encuentra Platón, quien fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Usó el término idea, designado así la forma de la realidad eterna e inmutable. Por lo tanto, la idea es el espectáculo ideal de una cosa, coincidiendo así que las ideas son modelos de las cosas o que las cosas están en su estado de la perfección. También se encuentra René Descartes, quien fue un filósofo matemático y físico danés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Descartes habla que lo único que se tiene de inmediato es el pensamiento, planteando así su famosa frase: primero pienso y luego existo. Por lo que del yo surgen las cosas. Sin embargo, para llevar el idealismo subjetivo a la realidad es necesario un método, es decir, construir el pensamiento o mente humana siguiendo la razón. Nicolas Malebranche continúa con los preceptos de Descartes referentes al idealismo. Sin embargo, Malebranche pone a Dios como el ente principal, dado que es un él en donde están todas las ideas y que él está ligado al alma de las personas, permitiéndonos así conocer las ideas, porque nosotros no están y no las producimos. Otro exponente muy importante es Baruch Spinoza, quien plantea que la veracidad es innata al pensamiento, ya que el orden de las ideas y las cosas es la misma, constituyendo así una única verdad. Finalmente tenemos a Immanuel Kant, quien expuso el idealismo trascendental o subjetivismo trascendental.
Él exige que el conocimiento tenga la existencia de dos elementos. El primero debe ser externo al sujeto y el segundo es el mismo sujeto, afirmando que el segundo es quien pone el conocimiento y no el objeto, sosteniendo que pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Usualmente se considera que la primera obra representativa del idealismo es La paz perpetua, de Immanuel Kant. En ella se esboza un orden de paz permanente entre los estados, que constituye, además, la meta final de una historia humana. Esta paz debe conquistarse, por lo que debemos salir del estado de la naturaleza mediante un mandato específico, el cual es: no debe haber guerra. El paradigma idealista propone un ordenamiento del mundo fáctico a partir de las ideas. Es un conjunto de teorías o concepciones políticas que considera que las relaciones internacionales deben apoyarse en principios ético-jurídicos. Las ideas son permanentes, aunque la realidad pueda cambiar. Conocemos el mundo mediante los sentidos. Sin embargo, la verdad se encuentra en el alma y las ideas. Podemos decir que en el idealista se ubican las primeras concepciones del derecho internacional. Si lo aplicamos a las relaciones internacionales, notamos que estas ideas buscan el orden y el bien común. Esto se fundamenta en valores ideales, como la justicia, derechos humanos y la libertad. Todos los estados ayudándose entre sí, buscando beneficios recíprocos sin que ninguno intervenga al otro. Los idealistas comparten una perspectiva sobre el mundo basada en ciertas creencias. Número 1. La naturaleza humana es esencialmente altruista y, por lo tanto, las personas son capaces de ayuda mutua y colaboración. Número 2. El mal comportamiento humano es resultado de instituciones y arreglos estructurales, no proviene de la naturaleza misma de los humanos. Número 3. Por consecuencia, la guerra es evitable, ya que es producto de ciertas instituciones que la promueven, las cuales podrían ser neutralizadas. La sociedad internacional debería reorganizarse para reconocer la guerra como un problema internacional y eliminar aquellas instituciones que promuevan la guerra en favor de aquellas que adelanten la paz, según el paradigma idealista. Podemos describir al idealismo con una frase de René Descartes: pienso, luego existo. El paradigma idealista se basa en dos principios: en el orden y el bien común. Las principales características del idealismo, como tal, son que requiere del intelecto que le permite formar una idea determinada de las cosas que percibe a través de los sentidos, y la manera de conocer la realidad, es decir, a los objetos en sí mismos, es por el medio del intelecto y a través de la experiencia. Podemos resaltar que dentro de los idealistas se distinguen a los racionalistas y los revolucionarios. Los racionalistas se fundamentan en el derecho internacional, refiriéndose al uso de los principios de buena fe para la regulación de la vida internacional y en la utilización de los medios pacíficos para arreglo de controversias. A su vez, los revolucionarios se caracterizan porque su modo de actuar es rápido y decidido, pues buscan suprimir cualquier forma de dominio o hegemonía, así como la abolición de la violencia institucionalizada. Ahora bien, las características del paradigma idealista en las relaciones internacionales son, principalmente, que defiende la soberanía del Estado, asimismo el principio político del equilibrio del poder, la diplomacia tradicional, la masiva fabricación de armamento, la deslegitimación de la guerra y la creación de una fuerza policial internacional. Dentro de las causas y consecuencias que nos ha traído el paradigma idealista, pues principalmente es que se configuró con las contribuciones de otras ideas y otros autores, además de las del derecho natural, el estado de naturaleza y pacto o contrato social. Estas contribuyeron a su configuración el pensamiento sobre derechos individuales, la idea liberal del progreso material como sinónimo de bienestar, la utopía socialista
y el nacionalismo. En la actualidad, hemos presenciado un resurgimiento de la lucha por la protección de derechos naturales en el concepto de los derechos humanos, donde quiera que estos se encuentren amenazados, autorizando incluso la intervención y la excepción de la soberanía. El paradigma idealista influyó poderosamente en la organización de las relaciones internacionales de la primera parte del siglo XX, alcanzando su momento más exitoso en los acuerdos que surgieron de la Paz de Versalles. El presidente Wilson tenía una fe ciega en la opinión pública y la armonía de los intereses mundiales con el modelo norteamericano. El programa de 14 puntos de Wilson es considerado poco menos que el credo del idealismo en la teoría de las relaciones internacionales. Lo que pedimos es que el mundo se construya en condiciones que proporcionen seguridad para vivir en él y, particularmente, que sea seguro para toda aquella nación amante de la paz. El idealismo lo podemos ver reflejado en los derechos humanos, pues son una idea universal surgida en Francia y que fue asimilada por los dirigentes sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, en la Revolución Francesa, pues sus premisas de libertad, igualdad y derechos humanos se basan en conceptos del idealismo social y político. También en las obras de Carlos Marx, pues a partir de sus ideas, Marx explica las características y el funcionamiento de una sociedad ideal, donde los medios de producción pertenecen a la clase trabajadora. Debido a aspectos anteriormente mencionados de este paradigma, como la paz, el desarme o la naturaleza del hombre, el paradigma idealista se opone totalmente al realismo, el cual considera al Estado como el actor principal en este escenario en el que busca aumentar su poderío militar para maximizar su poder. En otras palabras, el paradigma idealista no considera necesario el poder militar, de hecho lo cree innecesario y lo que busca es un desarme para una buena relación internacional. En cambio, el realismo busca un poder militar como instrumento. Gran parte del cómo funcionan las relaciones internacionales y el estado en las que éstas se encuentran son gracias al paradigma idealista. Lo que fue el fundamento de los principios éticos jurídicos hoy se conoce como las bases que aplicamos en el derecho internacional. En la actualidad, el paradigma idealista se aplica en múltiples aspectos dentro de la comunidad internacional, dando como ejemplo el principal órgano de esta, que es la Organización de las Naciones Unidas, la cual sienta sus bases en este paradigma idealista, teniendo como propósito la paz y seguridad internacional, también buscando fomentar relaciones de amistad basadas en el respeto e igualdad de los derechos y la libre determinación de los pueblos. No hay que olvidar que también es gracias al idealismo que existen los derechos humanos y las políticas de desarme armamentístico. En conclusión, a pesar de los fallos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y dejando en crisis a este paradigma y después del fallo de la Sociedad de las Naciones, el paradigma ideológico logró establecerse como una base dentro de las relaciones internacionales y evitando así conflictos y guerras a lo largo de la historia. Al día de hoy, los estados buscan siempre la resolución de conflictos por vía pacífica, dejando a la guerra como última opción y en algunos casos ni siquiera como una. Gran parte de los objetivos y desarrollos de la comunidad internacional se deben en gran parte a este paradigma.